Muy buenas tardes, mi nombre es Nicole. Sean todos bienvenidos a la presentación del libro de la mesa La literatura científica en Panamá durante los siglos XVIII, XIX y XX. Pónganse cómodos y recuerden que los micrófonos y los mensajes solo se habilitarán por parte del equipo técnico cuando sea necesario. Buenas tardes a todos. Ante todo, muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos hoy. Agradezco también a la Cámara Panameña del Libro y a la Embajada de Estados Unidos de América por haber patrocinado este conversatorio, en el cual cuento con el apoyo de dos distinguidísimos especialistas académicos de Panamá, la doctora Marixa Lazo y el doctor Stanley Hecadon. En esta tarde nosotros vamos a tratar un poco sobre la pregunta de que si Panamá fue un espacio yermo para la investigación científica, tanto natural como social durante los años de la colonia, de unión a Colombia y de la República Temprana, tal como a veces nos han inducido a creer en la leyenda negra que algunas veces tenemos en nuestro país. O si al contrario hubo manifestaciones científicas, hubo una inquietud de la población y también de visitantes por hacer investigación científica en todos los campos. Voy a hacer una pequeña introducción de cada uno de los panelistas para luego pues pasarles la palabra. Tenemos el tiempo justo, así que enseguida comienzo. La doctora Marixa Lazo es autora de los libros Erased, The Untold Story of the Panama Canal, publicado por Harvard Press en el 2019, y ganador del premio William M. Leo Grant y del libro también Myths of Harmony, publicado por Pittsburgh University Press. Es miembro del Consejo Editorial del Hispanic American Historical Review. También ha escrito artículos académicos para varios libros y para prestigiosas revistas académicas internacionales. Y artículos de opinión para periódicos como el Washington Post, El Espectador, La Prensa y La Estrella de Panamá. En 2018 fue curadora de la exposición Las Preguntas de Don Justo. Ha recibido importantes becas internacionales como la del American Council of Learned Societies, del National Humanities Center, además del Social Science Research Council, Fulbright y de la Wenner Gren Foundation. Durante el segundo trimestre del 2016 fue Fellow en el Hutchins Center de la Universidad de Harvard. Ha sido profesora en universidades de Estados Unidos y Colombia y actualmente es directora nacional de investigaciones del Ministerio de Cultura. Su trabajo ha sido publicado en español, inglés y portugués, y su libro Erased será publicado en chino por Guangdong People's Press próximamente. Con respecto al doctor Hecadon, el doctor Stanley Hecadon obtuvo la licenciatura en antropología de la Universidad de los Andes en Colombia y luego la maestría y doctorado en sociología de la Universidad de Essex en Inglaterra. Ha desarrollado por más de 40 años una carrera en temas del ámbito rural, tales como pobreza y medio ambiente. Lideró el grupo de trabajo de la Cuenca del Canal en 1985 y el proyecto de monitoreo de recursos de la Cuenca del Canal de Panamá entre 1995 y el 2000. Todos estos proyectos previos a la reversión de la Vía Panamá. En 1995 comenzó una serie de artículos sobre el trabajo del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales en Panamá para el semanario Épocas, que aún sigue escribiendo. Pero estos trabajos lo llevaron por una senda que lo ubica hoy como uno de los mayores conocedores de la historia de la investigación científica en Panamá. Es autor de varios artículos y libros, entre los que destacan Expediciones Científicas al Istmo de Panamá, siglo XVIII al siglo XX, y la biografía de Alexander Wedmore, ornitólogo y autor de Birds of the Republic of Panama. Esto es la Biblia de la ornitología en Panamá. Este libro está listo para impresión, pero dadas las circunstancias de todos conocidas, eso está un poquito suspendido o pospuesto. Así que, sin más, los dejo. Voy a empezar en este momento con el doctor Hecadon con esta pregunta, sobre todo hacia finales del siglo XVIII. Me interesa mucho por el hecho de que se funda la Universidad de San Javier, y esto implicaría como un caldo de cultivo para la gestión científica en Panamá. ¿Eso fue así? ¿Qué nos puede decir usted de esto, del siglo XVIII y la investigación científica natural en Panamá? Gracias. Buenas tardes en esta tarde lluviosa de
temporada de pandemia de coronavirus. Nunca pensé que íbamos a tener una transmisión vía algo que no desconocía, como llamado Zoom, que al principio pensé que también era un virus. Luego, ahora, en vez de 4 paredes, como era en la Feria del Libro otrora, ahora es un salón mucho mayor. En cuanto a la pregunta del cierre de la Universidad Javeriana en Panamá, en 1756, a mí me impresionó mucho el efecto que eso tuvo. Las universidades son centros creativos de pensamiento, de investigación, de cuestionamiento, de publicación, de avanzar el conocimiento. Y al cerrar por razones políticas, ideológicas, la Universidad Javeriana, y ser expropiada sus bienes y ser expulsados los jesuitas, por los próximos 250 años Panamá no tendría un centro de capacitación de su masa crítica científica, filosófica. Y no sería hasta 1935 que el doctor Octavio Méndez Pereira crea la Universidad de Panamá en las instalaciones del actual Instituto Nacional. Fue realmente, como dicen los psicólogos, una lobotomía, cuando le cortan el cerebro a las personas que están muy mal en comportamientos. Antes había la teoría de eso, que había que hacerles una lobotomía. Creo que haber cerrado la universidad, expulsado a los profesores, eso llevó una diáspora del estudiantado. Y estaríamos en distintas condiciones si eso no se hubiese dado. Pero doctor, independientemente de ello, alcanzó a haber un poco de realización, sobre todo por el tema, aquí queríamos tocar un poco el caso de Sebastián López Ruiz, ¿no? Que fue un egresado de la universidad. Sí, es más, a mí me llevó al tema de la Universidad Javeriana Juan Antonio Susto, que fue de los pocos que ha escrito sobre el tema, y me llevó a Sebastián José López Ruiz, que era de Santana, y él quería ser médico, quería ser botánico, estudiar qué plantas podrían tener propiedades medicinales en un país con tantas plantas como lo es Panamá. Cierran la universidad, él va a Perú, se gradúa en la Universidad de San Marcos, trabaja 2 o 3 años en Perú, regresa a Panamá y es nombrado médico. Y había una epidemia en ese momento de su regreso y le piden que haga recomendaciones sanitarias para la amurallada ciudad de Panamá. Y una de sus primeras recomendaciones era que no había que dejar atrás la vieja costumbre de enterrar los muertos dentro de las iglesias. Y eso lo llevó a que le quitaran su licencia de médico, porque la aristocracia panameña se enfureció. Era la tradición de 200 años y restos durante la colonia que a más alto el puesto aristocrático de la persona, más blanco o más conectado a la península, pues más cerca al altar mayor. Entonces, Sebastián José recomendó que los muertos debían ponerse en extramuros. Eso le llevó a ir a Colombia y seguir sus estudios allá, interesarse en la botánica y participar en lo que sería una de las primeras y grandes carreras científicas. Encontrar la cura para las fiebres del trópico, especialmente la quina, en la cual también forma parte con Mutis Durán, el español que lideró el gran esfuerzo científico, botánico que se hizo en la Nueva Granada, y tuvo unos desencuentros con Mutis acerca de quién fue el descubridor de la quina. Dicen, en lo que he leído, que como él era mulato, no podían darle el premio a un mulato. Por lo tanto, se lo dieron a Mutis. Esa es la... Así que Sebastián José López Ruiz se dedicó a otras cosas también, ¿no? Pero hubiese sido un gran investigador de campo médico. La pregunta es entonces, ¿cuántos
López Ruiz dejaron de existir en este istmo por los próximos 250 años por no contar con una universidad que desplace el interés por la diversidad de plantas y animales del istmo. Excelente. Doctor, excelente su respuesta. Doctora Lazo, pero también había gestión en cuanto a la investigación en ciencias sociales o en otras cosas. Había expediciones, no solamente lo que se estaba produciendo dentro del país, sino los que venían a Panamá a hacer estudios científicos. ¿Usted nos pudiera contar un poquito sobre qué es lo que estaba pasando a finales del 18, en la etapa tardía de la colonia? Está en silencio, doctora. Sí, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación y gracias por estar con ustedes. Sí, mira, contestando y yendo al grano, a mediados del siglo XVIII, en la década del 40, 1740, hay una expedición muy importante de científicos. Jorge Juan y Antonio de Ulloa pasan por Panamá y escriben unos libros fantásticos. Vienen a medir el meridiano, ¿no? Y uno puede decir, eso es ciencia, eso es STEM, ¿no? Pero ellos no hacen solo eso. La idea que tenemos nosotros de esa división entre ciencias naturales y ciencias sociales en ese momento no funcionaba de esa manera. Eran grandes geógrafos, ellos tenían muy claro que tenían que observarlo todo, ¿no? Y para echar un poquito para atrás, ¿qué está pasando? ¿Por qué en 1740 se manda una gran expedición desde España con los mejores científicos de la época que pasan por Panamá, observan Panamá? Porque se están dando reformas en el Estado español que son parte de lo que se llama el despotismo ilustrado. Y una conciencia muy clara de que la ciencia es necesaria para gobernar bien, para el buen gobierno. Que la ciencia que estudiara las poblaciones, que estudiara la naturaleza, que estudiara la sociedad, que entenderla es importante para tomar buenas medidas de gobierno. Entonces, ¿qué hacen estos dos? Observan todo, toman notas, escriben las costumbres. Las costumbres, perdona que tengo que apagar esto porque si no, esto no me va. El celular bendito. Las costumbres que observan, y van a tener dos libros, uno pues el oficial, ¿no? Disertación histórica y geográfica sobre el meridiano de demarcación entre los dominios de España y Portugal, y los parajes por donde pasa en la América Meridional. Y otro que se va a llamar Las Noticias Secretas de América. Ese segundo libro que leí por primera vez muy joven en la universidad, todavía lo recuerdo por la vividez de las narraciones. Contaban todo. Uno puede pensar que son como los primeros científicos sociales, o uno de los primeros en analizar la realidad pensando en el Estado, o sea, que están dando información para lo que llamaríamos hoy políticas públicas, ¿no? Están observando cómo el gobierno de los indígenas, la relación entre los indígenas y la iglesia, lo que se producía, cómo se producía, con qué materiales, ¿no? Son esos nuestros primeros grandes científicos sociales, y creo que es importante esa visión global, recuperarla que tienen de la ciencia, ¿no? Que es que la ciencia es importante en todos sus sentidos, tanto lo que hoy llamaríamos ciencias de la tecnología, no medir el meridiano, que nos suena familiar, como las que llamamos hoy ciencias humanas o sociales, de entender la sociedad, explicarla, y además usar evidencia, ¿no? Y la mejor evidencia es que para la época se podía usar, observación, ¿no? Y eso es muy importante, y pasan por Panamá y los invito a todos a leer lo que escribieron sobre Panamá. Perfecto, mil gracias, doctora. Hemos hablado hasta ahora de lo que es el final del periodo colonial, final del siglo XVIII. Evidentemente, la región y Panamá particularmente entramos en una etapa muy turbulenta a principios del siglo XIX y duramos en eso buena parte de ese siglo. Y simultáneamente con el cierre de instituciones educativas en el país, se pensaría pues que la actividad de investigación se acaba. Sin embargo, no es así, ¿verdad, doctor Geca? Usted nos habla de una gran cantidad de investigadores, tanto británicos, franceses, norteamericanos, que estuvieron por Panamá en ese siglo y levantaron una gran cantidad de bibliografía respecto a
al acervo natural del país. ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, me gustaría mencionar de paso a Tadeo Hanke, graduado en la Universidad de Carolina en Praga, que vino con una expedición española, así como dice la doctora Lazo, en las 2 fragatas que manda la Marina Española a hacer un recorrido por las posesiones españolas. Y Tadeo era médico, pero también era músico. muchos médicos, muchos científicos eran músicos, entonces eran de personas de muchos intereses. Yo creo que la ciencia se ha ido cada vez como encerrando más en la especialización. Y una cosa que llama la atención de estos los primeros que nos visitaron era su amplitud. Tanto comentaban sobre las costumbres como sobre el clima, las plantas, los animales. Hanke es un personaje, se embarca en la expedición Malaspina. Cuando llega al puerto, la expedición ya ha partido hacia Buenos Aires, se embarca en un velero llamado de la Buena Suerte o algo así. Llegando a Montevideo, el velero se hunde, no sé cómo sale a tierra, va a Buenos Aires. Cuando llega a Buenos Aires, ya la expedición había partido la vuelta del Cabo de Hornos. Y Hanke, bueno, un muchacho joven lleno de energía, definitivamente no quería perderse el viaje y se va a pie desde Buenos Aires hasta cruza los Andes y llega a Valparaíso y se embarca. Y llega a Panamá en 1790. Y a él le llama profusamente la atención a Hanke el istmo. Esa unión, ese puente que unía los 2 continentes. Ellos llegan hasta las Filipinas, llegan hasta bueno, hacen un recorrido enorme y regresan a España para recoger un poco las experiencias de la expedición. El doctor Omar Jaén Suárez publicó en un momento las noticias de esta expedición. Creo que salió en Lotería. Después de Hanke, hay uno que me atrajo muchísimo. Hanke, dicho sea de paso, termina su vida en Bolivia, donde hace muchas investigaciones, y no solo de plantas, sino de minerales. Otro de ese periodo casi que es quizás podría, el botánico, también médico, botánico, y no sé si fue músico, que fue Berthold Karl Zeeman. Y Zeeman, que era alemán, viene en otra expedición naval, pero de Inglaterra. Y fue la expedición que siguió a la del Beagle, porque la Marina inglesa mandó 3 grandes expediciones alrededor del mundo. La que antecede a Darwin, el Beagle en que vino Darwin, y luego el Herald, el HMS Herald, y en esa viene Berthold Karl Zeeman. Y llega a Panamá, pero no viene con expedición. Originalmente no estaba escogido como el naturalista a bordo, pero el naturalista a bordo muere en un accidente en la costa de Perú, y el museo, el Kew Botanical, manda a Berthold Karl Zeeman, que llega a Panamá en el 1846, se está comenzando a construir el ferrocarril de Panamá. Cuando él llega aquí, la expedición ya está hacia el Ártico en busca de un velero perdido, y Hanke aprovecha la oportunidad de esperar a que regresara a la expedición, y a caballo se va hasta Chiriquí y sube el volcán Barú y regresa. Su narrativa de cómo era la flora de Panamá, los manglares, los bosques secos del Pacífico, las tierras altas montañosas. Una de las partes más interesantes de su narrativa es las plantas botánicas que se usaban en Panamá. La gente, el pueblo, los indígenas conocían mucho de especies de plantas. Y decía Hanke, y cierro con este comentario de él, que la planta más popular, porque no había farmacia, no existía rocha, entonces la planta más popular que se vendía en los mercados públicos se llamaba amansamujer,
No sé qué misterioso poder tendría esa planta que era la más popular entre los hombres, los varones de la ciudad de Panamá. Wow. Imagínense que se descubriera ahora esa planta nuevamente, sería de un monopolio. Bueno, yo entiendo que en los mercaditos de hierbas y de pociones todavía venden el amanzaguapo famoso ese, ¿no? Que se habla tanto. De saber que en esa época había uno que se llamaba mansa mujer. Es muy interesante. Independientemente de todo esto, igual, a pesar de que estaban pasando todas estas expediciones, igual había una interesante de biología central y americana, ¿cierto, doctor? Sí, esa es la obra más importante del siglo XIX. La hicieron dos ingleses de Cambridge y decidieron hacer como la obra más completa de las plantas y los animales de Centroamérica, Central y América. Pero para ellos, Central y América era del Golfo de California al Golfo de Panamá. Y contratan muchos coleccionistas. En nuestro caso, dos son de extrema importancia que yo realmente no los conocía hasta que escribí para Épocas sobre ellos. Uno es el guatemalteco Enrique Arce, que llegó a Panamá en 1865 y muere en Boquete. Se quedó a vivir en Boquete por 3 años operando desde Santiago de Veraguas. Recorre todo el oeste de Panamá y duplica la cantidad. Fue el que puso a Panamá en el mapa de la ornitología. La gente se quedó asombrada en Inglaterra, en Cambridge, por la cantidad de aves desconocidas que Enrique Arce descubrió. Él eventualmente se queda en Chiriquí, va a Boquete, y los descendientes de él hoy son conocidos como Arce. Han perdido la E, esa de Arce. Así que, sí, yo cuando veo a alguien que es Arce de Chiriquí le digo, hombre, tú no eres Arce, tú eres Arce. Es ponerte la tilde en la última E. Y el otro fue el padre de la entomología británica, George Champion. Es contratado por ambos ingleses, Salvin y Goodman, y por 3 años colecta insectos tanto en Veraguas, pero sobre todo en Chiriquí, con epicentro en David. Y recorre los bosques de altura, nubosos, los bosques de tierras bajas, las sabanas, los manglares, las playas. Él solo, George Champion, descubre casi 16.000 especies de insectos nuevos. Muchos insectos de Panamá registrados como novedades científicas llevan el nombre Championi, y a veces pues los lugares donde se descubrieron en Panamá. Tanto la contribución, cuando sale la obra magna esta de la biología central y americana, son 67 volúmenes, que tomó casi 40 o 50 años publicarlo. Y de esos 67 volúmenes, casi 30 tienen que ver con Panamá. Es algo único y puede consultarse vía el internet. Ha sido uno de los aportes más importantes que se puede hacer. No sé si fue Cambridge que lo haría, pero los dibujos que hay en esa obra, las aves de Veraguas, las aves de Chiriquí, son bellísimos. Es una concepción fantástica. Excelente. Pero simultáneamente a eso, durante el transcurso del siglo XIX, el país comienza a desarrollar los cimientos o la semilla de lo que es una introspección de su propia identidad como pueblo, ¿no? Y entiendo que en eso tienen que ver mucho los investigadores sociales que comienzan a tratar y a ver las costumbres y las formas de ser y el perfil de la del panameño, del ismeño, ¿no? Y en eso entiendo que Justo Arosemena es una de las personas más relevantes del siglo haciendo este tipo de reflexiones, doctora Lazo. No sé usted qué nos pueda... Sí, mira, antes de hablar de Justo Arosemena, creo que es importante hablar de otras personas, porque Justo Arosemena no existe en un vacío intelectual. Justo Arosemena es parte de una época en que están pasando cosas
muy importantes. Y yo creo que es para entender esa conexión entre ciencia, política y por así llamarlo identidad, hay que empezar un poco antes incluso de la independencia, con la Sociedad de Amigos del País y con una publicación muy importante que se llama el Semanario de la Nueva Granada. Porque los criollos, es decir, los americanos, consideraban que parte del problema que existía era que los españoles no los gobernaban bien porque no los conocían, porque no conocían la realidad americana. Y se ponen la tarea de estudiar y difundir y conversar y crean unos debates fascinantes a nivel de virreinato, se cartean entre ellos sobre la realidad en la que viven. Uno que a mí me llama poderosamente la atención, que ha sido muy bien estudiado por el historiador Mauricio Nieto, es el debate sobre el clima, la influencia del clima en los seres humanos. Es fascinante, porque a nivel de los científicos mundiales se decía que el clima americano y la sociedad americana era lo peor que nos podía pasar, ¿no? El clima perfecto era el europeo, el francés sobre todo, pero nosotros, los americanos, estábamos fregados. Los animales eran más chiquitos, las personas más lentas, más perezosas por el clima. Entonces, en Bogotá, dicen, bueno, eso será cierto, pero como nosotros estamos allá arriba, nosotros somos como los europeos, entonces estamos a salvo. ¿Y qué pasaba con nosotros? Los que estamos acá abajo o las otras regiones calientes de Colombia. Entonces hay un debate allí muy importante en que hay personas que dicen, eso no es cierto. Y es un debate fundamental. No es el clima lo que determina el futuro de las personas, sino la educación. Es un debate que todavía tenemos hoy, ¿no? La influencia de la educación, de la formación en el carácter de las personas. Entonces allí es muy distinto, porque tú dices, es la educación, no el clima, pues tenemos un futuro fantástico nosotros. Si nos dicen que nuestro clima no sirve para nada, no hay nada que hacer. Entonces, muchísimo estaba en juego en ese debate, que es fantástico que se da en ese semanario de la Nueva Granada a principios del siglo XIX. Después, así como la expedición donde la que participan Jorge Juan y Antonio Galloa, es una expedición ilustrada para la monarquía que está haciendo reformas en su forma de gobernar. Las expediciones del siglo XIX van a ser expediciones democráticas, o sea, pensando en cómo crear una ciencia para la república, para la democracia. Y en eso va a ser muy importante la expedición coreográfica, que se da en los años 50, en la misma época que Justo Rosemena está escribiendo el Estado y publicando el Estado Federal. Y los que están participando en esa expedición, sobre todo, bueno, se me escapó ahorita el nombre, se me fue en este instante, eran amigos de él, gente con la que él correspondía y se carteaba, ¿no? Eran sus amigos liberales, que tienen muy claro en esta expedición coreográfica, quiere decir la región, que hay que estudiar las regiones del país, y que hay que estudiar las costumbres, la economía, la gente, y eso sí, la naturaleza, y que todo eso es parte de un todo. Y van región por región estudiando, ¿no? Y además con unos dibujos hermosísimos que nos quedan, también vienen a Panamá. Y esa es una primera gran expedición científica republicana, es decir, después de la colonia. Y Panamá es parte de ese mundo. Justo Rosemena, entonces, para volver a Justo Rosemena, es parte de esa realidad. Y cuando él estudia Panamá y escribe el Estado Federal, él piensa así, él piensa que hay que pensar en la historia de un lugar para entenderlo. Tú no puedes entender un lugar sin entender su historia. Él dice, bueno, este es un país de comerciantes, este es un país conectado con el resto del mundo. Puede ser gobernado por las mismas leyes de Bogotá, un país una región tan distinta, o necesita una legislación distinta. Porque aquí, y los abogados de ese momento, igual que Justo Rosemena, están innovando en la ciencia. No pare que abogados, porque ellos tienen muy claro, la manera de pensar de ellos es que las leyes se deben ajustar a la sociedad, ¿no? Y se deben ajustar al ser humano. Y tienen que llevar a la mayor felicidad posible a estos seres humanos, pero para eso hay que estudiarlos, entenderlos. Entonces, Justo Rosemena es parte de esa manera de pensar el mundo. Entonces, cuando tú lees, por ejemplo, sus análisis constitucionales a finales del siglo XIX, ves que inicia contando la historia y las características de cada región, ¿no?
Y eso es algo que él siempre le está preocupando, es entender las características, estudiar basado nuevamente en la evidencia para la época de eso. Te voy a dar 2 ejemplos del Estado federal, ¿no? Él dice, bueno, las leyes religiosas de Bogotá no aplican a Panamá. En Panamá hay protestantes y católicos. Si no permitimos que se casen los protestantes con los católicos, lo que va a haber es un montón de gente que no se casa y eso es peor para la moral que prohibirlo, ¿no? Tenemos que pensar como siglo XIX, no como ahora. Y eso era tremendamente innovador para ese momento, lo que él está diciendo. Tenemos que permitir el matrimonio entre diferentes religiones. Y en Panamá tú no puedes pensar que es un lugar igual a otro donde todo el mundo puedes asumir que tiene la misma religión. Esa no es la realidad panameña, ¿no? Después, él, volviendo al debate sobre la naturaleza y la región y la gente, también va a ponerse el problema, porque hay que pensar que todo está relacionado. Hay la abolición de la esclavitud en el 51, sufragio universal masculino en el 53, y Gustavo Rosemena y todos estos intelectuales están pensando en esto, cómo vamos a construir democracia en estos países, ¿no? Y eso es parte de lo que motiva sus estudios, sus observaciones, las leyes que están escribiendo, el estudio de la sociedad. Entonces, es un momento muy original y además muy atrevido. Y voy a terminar con eso de Gustavo Rosemena. Gustavo Rosemena no siente que él es un investigador provincial o un investigador que solo es relevante para una pequeña región. Él está hablando a toda América Latina, él está hablándole al mundo. Él opina y argumenta con cualquier científico, ¿no? Y yo creo que, y eso tiene en común con otros científicos de la región de ese momento. Todavía no nos habían dicho que no podíamos ser innovadores ni descubrir cosas nosotros mismos. Eso no era parte de la manera de pensar de ellos. Okay. Doctor Hecadon, antes de que pasemos al siguiente punto, hay una pregunta que usted podría repetir, por favor, el nombre de la obra que la editorial Cambridge hizo sobre aves en Veraguas. Creo que no es... Fue plantas y animales. Fue de todo, ¿verdad? El título era Biologia Centrali Americana. Ok, Biologia Centrali Americana. Está en inglés y son 67 tomos digitalizados, en donde aparecen insectos, plantas, animales y una gran descripción de cómo era la naturaleza desde México, del Golfo de California hasta el Golfo de Panamá. Pero en lo que concierne a nosotros son estos 2 personajes, George Champion, el entomólogo, y Enrique Arce, el guatemalteco en aves. De todos modos, este tipo de actividades, como que dijéramos hablando en jerga popular, como que toman un poquito de esteroides a principios del siglo, cuando comienza a llegar aquí el instituto, se inaugura aquí el Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsonian, ¿cierto? Esto es una nueva etapa para la investigación natural en Panamá, ¿correcto, doctor Hecadon? Bueno, yo lo vería como, al ver la historia de las ciencias en nuestro medio, yo diría que hay un primer impulso con el ferrocarril de Panamá. Vamos a decir, el ferrocarril se convierte en un gran camino entre ambos mares que facilita a los científicos, a los naturalistas, estos botánicos, médicos, músicos, que tenían muchas destrezas, venir de Europa, de la costa este, de las universidades, y pasar al Pacífico y recorrer, junto con el ferrocarril viene la navegación a vapor, que fue otra tremenda revolución. Y que usualmente nos concentramos en la parte económica, pero en la parte científica, realmente que cuando los británicos establecen su compañía de vapores que viaja entre Panamá hasta el puerto de Valparaíso, y la Pacific Mail Steamship Company, con sede en Taboga, conecta todos los puertos de Centroamérica hasta México y terminando en San Francisco de California y viceversa. Hay una revolución en las comunicaciones y por primera vez se torna relativamente fácil enviar naturalistas de las universidades, de los jardines botánicos,
de los museos que buscan muestras de roca, de minerales. Y creo que el ferrocarril y la navegación a vapor tuvo un gran impacto en la propagación de la ciencia. Y en el caso nuestro habría que añadir, bueno, hago constancia que las líneas de vapores, cuando se enviaba una expedición científica o se enviaba unos investigadores, usualmente era a los capitanes de los barcos a quienes se le encomendaba, bueno, aquí va este muchacho joven que viene de Cambridge, que va a estudiar los insectos de Centroamérica, va a ir hasta México, por favor cuídenmelo y pónganmelo en conexión con los capitanes de puerto en Acajutla, en Limón, perdón, en Punta Arenas. Y los capitanes de barco eran grandes personajes, muy vinculados, y muchos de ellos recogían muestras científicas que iban a dar a los museos. El periodo del Canal francés, desde el punto de vista de una contribución científica, fue muy importante en el estudio de los suelos, el clima, la hidrología, cuánto llueve. Era el esfuerzo. Lástima que poco se ha traducido al español de los muchos trabajos y quizás el fracaso de la compañía del Canal Universal del Canal francés llevó a que esos documentos no tuvieran la circulación que han tenido los documentos en inglés. La construcción del canal también trajo una gran cantidad de especialistas, de naturalistas todavía, y de los cuales para mí el preferido fue Henri Pittier, el suizo, que todos sus descubrimientos los describía en latín, que fue la lengua de la ciencia hasta principios del siglo XX. Y Pittier fue uno de los directivos de la expedición del Smithsonian, que por 3 años recorrió todo el país. La llegada aquí no solo del Smithsonian, sino también de los médicos que habían trabajado en los trópicos, planteaba el tema de la investigación médica tropical. Y surgen, yo diría, producto de las inquietudes de los estudiosos de las plantas y los animales y de los médicos, que había que proteger, tener un área dedicada a la investigación científica. Y eso fue la decisión en 1923, en 1921, de crear el Instituto Gorgas, conmemorativo Gorgas, cuyo papel no es posible entender la medicina panameña, sobre todo la salud pública en el siglo XX, sin hacer referencia al papel del laboratorio conmemorativo Gorgas y la lucha contra la malaria. Acuérdense, cuando se funda el Gorgas, antes de fundarse el Gorgas, aquí la tasa de malaria era 92-98%. Yo tuve malaria como 3 veces, la última casi me mata. Eso era lo más común. Y el Gorgas dedicó mucha energía a ese tema y a otras enfermedades que eran importantes para los trópicos. Así que esa es una institución que capacita a mucha gente, estudiantes, técnicos locales, médicos que vienen de otras partes de los trópicos. Y la otra, que es más dedicada a la biología, es la isla de Barro Colorado, que primero fue una islita muy pequeña, con una junta directiva de 4 o 5 universidades que cada una ponía $300, $500 al año para poder mandar su gente en el verano nuestro, el invierno de allá, y que después, con mucha visión, el doctor Alexander Wetmore lo incorpora al Instituto Smithsonian en el 46 y es hoy pues el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Así que yo diría que esas 2 instituciones son en extremo importantes desde el punto de vista científico, el Gorgas y el Instituto Smithsonian. Doctor Lazo, en el ámbito de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, ¿qué está pasando? Hay una necesidad de una construcción de una narrativa de la nación nueva. ¿Qué es lo que está sucediendo qué está aportando ese ámbito de la ciencia al país en ese momento? Sí, pero antes de contestar eso, yo quisiera yo siempre me voy por encima. Una propuesta de investigación que yo creo que surge de escuchar al doctor Hecadón, es que entre Sebastián López Ruiz, que juega un papel tan importante en la ciencia internacional, y el Gorgas, hay todo un siglo. Algo tuvo que estar pasando con los médicos. Aquí habían hospitales en el siglo XIX. Yo creo que esa es una agenda de investigación para un historiador de la ciencia. Entender qué hay entre el Gorgas y Sebastián López Ruiz, qué pasó.
Entonces aquí para los jóvenes, si hay algún joven buscando tesis de algo, ese es un tema que creo que amerita una investigación. Pero volviendo a tu tema, mira, una cosa interesante es, y ahora voy a meterme más en el siglo XX en la historia de la historia, es que a diferencia de la exposición coreográfica o estos abogados como Justo Rosemena, los historiadores eran más angostos. O sea, tú lees las historias del siglo XIX y son fechas, hechos relevantes, ¿no? Y cuando se hace la primera historia de Panamá de Sosa y Arce, nuevamente es una historia, vamos a contar la historia de nuestro país, que es nuevo, entonces ser un país requiere tener una historia, ¿no? Si no, no eres una nación, si no tienes tu propia historia. Entonces se pone en esa tarea. Pero es una disciplina comparada con estas grandes visiones de la visión coreográfica que quiere entender la sociedad, que no busca entender la sociedad en ese momento. Simplemente narrar los hechos relevantes que sucedieron en ese lugar, ¿no? Es una historia de hechos y personas importantes. Anécdotas, tú lees esos primeros libros, están llenos de anécdotas, a veces no hay notas a pie de página, no sabe qué está inventado, ni qué es cierto, ni qué es falso, se inventan gente que nunca han visto y la ponen, claro, estaba leyendo hace poco el de Rufina Alfaro, de Ernesto Castillero, nos dice que es hermosa y todo lo demás, y no hay ninguna evidencia, ¿no? Hasta nos describe escenas de cómo coqueteaba. O sea, la frontera entre hechos, novela, historia científica no existe. Eso va a cambiar en Panamá de manera muy fundamental a mediados del siglo XX, sobre todo con el doctor Gastiazón, que va a llegar a Panamá y nos va a traer la historia científica. Es decir, la historia basada en la evidencia y con revoluciones que se van a dar en Europa, sobre todo en Francia, con la Escuela de los Anales, que dicen la historia tiene que acercarse a la sociología. Debe tratar de explicarnos el mundo, no solo contarnos hechos relevantes y figuras a las que imitar o héroes a los que imitar, sino explicar el mundo en que vivimos a través de entender el pasado, ¿no? Y dicen que hay que hermanarse con la sociología, pero además, y Gastiazón en eso va a ser muy importante también, y va a formar toda una generación de historiadores. Y va a venir toda otra generación de historiadores, ¿no? Como Margen Suárez, Castiero Calvo, Celestino Araúz, de esa parte, esa nueva generación que viene después de Gastiazoro, sociólogos que también hacen historia, como Alfredo Figueroa Navarro, pues disculpen si se me van escapando nombres, pero son muchos, que comienzan a entender que tú no puedes, como hacían a principios del siglo XX, agarrar un documento y analizarlo sin entender el contexto, ¿no? Y uno de esos libritos con el que yo aprendí de Gastiazoro, de Historia de Panamá en sus textos, era exactamente eso, enseñarnos que la historia científica, tú no puedes agarrar un documentito y no entenderlo en medio de muchos otros documentos, la realidad que nos rodea. Entonces ahí va a empezar una nueva etapa en nuestro conocimiento, en la disciplina que a mí me ocupa, fundamental, donde se va a hacer historia científica y se va a tratar de usar la historia para explicarnos, para entendernos, y se va a pasar de esa historia de principios del siglo, que es una historia nacional, que dice, como nación tenemos nuestros propios héroes, nuestros propios hechos, que tenemos que aprendernos, si somos panameños, tenemos que sabernos todo eso, ¿no? Recitarlos, conocerlos, a una historia científica que comienza, podemos decir, con Gastiazoro, y después todos los que vienen después de él, que trata de explicar la sociedad, de entenderla igual que hacen la sociología o la antropología, pero aplicada al pasado. Excelente, doctora. Miren, ya nos está quedando muy poco tiempo para terminar este panel. Me gustaría que ambos me compartieran un poco sus impresiones, considerando que estamos a inicios, bueno, no tan inicios, ya estamos en culminamos el primer quinto del siglo XXI. Pero mi percepción muy personal es que hay como un reavivamiento de la investigación en este país. Y nos cae de maravilla en este momento, y creo que esta circunstancia del COVID-19 no ha hecho más que subrayar la necesidad de la investigación científica en este país. Yo quisiera que ustedes muy cortamente los dos me dieran sus impresiones sobre qué perspectivas tenemos para la investigación en el país en lo que queda del siglo XXI. El doctor Jeca o el doctor Lazo, cualquiera puede. Bueno, mire, yo en lo personal pienso, sumergidos como estamos con la crisis, que el Instituto Gorgas, que en su momento fue un instituto internacional,
con una junta directiva de más alto nivel, debe dársele la autonomía y los recursos, porque seguir como una dependencia, una sección, un departamento del Ministerio de Salud, eso no, es muy difícil funcionar así en un país tan burocrático, tan lento, que si usted tiene que comprar un microscopio le va a tomar 10 años para que la Contraloría le apruebe. Entonces el Gorgas hay que reinyectarlo, hay que independizarlo, hay que traer los mejores cerebros que existan y que no tienen que ser necesariamente panameños, porque hay un cierto chauvinismo en la ciencia nuestra, y la prueba es cuando se cerró, cuando se expulsaron a los científicos alemanes de la Universidad de Panamá en el año 40. Muchos eran judíos, el doctor Méndez Pereira los trajo, fundaron la Escuela de Ciencias, la de Medicina, y de buenas a primeras, bueno, los expulsaron de la universidad. Unos fueron a parar a Coiba, que era un campamento de concentración, y a los Estados Unidos. Fue una historia oscura, pero nuevamente creo que fortalecer las ciencias en general, y cierro, vital a esta tarea es el maestro, los maestros de primaria, capacitarlos y capacitarlos bien en el campo y en las aulas. Ellos van a ser, como en el ejército romano, los centuriones. De ellos va a depender el triunfo de la educación. Doctora Lazo, por favor. Sí, yo tengo cierto optimismo, ¿no? Creo que la creación de Senacid fue muy importante para Panamá, y eso ha ido floreciendo con nuevos centros de investigación. Entonces, ese es un momento de optimismo. Y he estado pensando a raíz del COVID mucho en estas expediciones coreográficas, en las expediciones del 18, porque son expediciones que estaban relacionadas con las políticas de gobierno y que pensaban que la ciencia era importante, pero también la integración de los diferentes saberes, ¿no? Cuando tenemos un reto que no tiene respuestas inmediatas, ni fáciles, ni automáticas, porque es nuevo, es el momento más grande para hacerse las preguntas, para tener la capacidad de hacer las preguntas difíciles, incómodas, porque si no, no vamos a encontrar la solución. Y es una solución compleja porque no se trata solamente de entender un virus, sino saber cómo lo manejamos en sociedad. Y al nivel que tenemos ahora, es decir, de una pandemia que no había nada, tenemos más de un siglo de no hacerle, no podemos utilizar herramientas de ciencias sociales de hace 100 años. O sea, tenemos que usarlas de ahora, que son muchísimo más sofisticadas, para que el manejo de esto sea lo más indoloro posible y lo más humano posible para todos nosotros. Y yo creo que ese es el reto que tenemos, y que es difícil y no es fácil, y quien diga que es fácil y que tiene ya la solución y la varita mágica es mentira, pero sí hay que unir todos los saberes, creo yo. Perfecto. Hay un par de preguntas, pero con el tiempo tan ajustado que tenemos, lamentablemente no las vamos a poder responder. Les agradezco a todos su atención. Yo puedo tratar de hacerle a los... bueno, no veo manera de cómo responderles con el tiempo tan medido que tenemos. Agradezco a ambos por haber participado, por haber apoyado esta actividad de la Feria Internacional del Libro de Panamá. Como les reitero, yo creo que nuestro interés como parte del comité de apoyo a la feria era traer este tipo de actividades y discusiones en un momento en que la ciencia ha recobrado un protagonismo muy importante en el país, y mantener y aprovechar esa ola, ese furor que en este momento tiene en el debate público el estudio de la ciencia, mantenerlo y aprovechar y discutir sobre esto, sobre nuestro pasado, con nuestras antecedentes de investigación científica en el país. Así que les agradezco a ambos, agradezco nuevamente a la Cámara del Libro, agradezco nuevamente a la Embajada de Estados Unidos en Panamá por patrocinar esta actividad, y los espero en la próxima. De nuevo, muchas gracias, doctora Lazo, doctor Hecadon, por estar conmigo y con el resto del grupo. Hasta luego. De esta forma concluimos la actividad. Les recuerdo que aún tenemos más actividades durante el día en nuestro programa cultural. No olvides ingresar a nuestra página www.filpanama.org para que puedas descargar el programa y disfrutar de otras actividades que la Feria Internacional del Libro tiene para ti, al igual que nuestro canal de YouTube, la Cámara Panameña del Libro. Gracias.